veo a las niñas, veo a las compañeras de mis hijos, a sus novias, a sus parejas, y sí hay un enorme avance en la forma en cómo ellas entienden sobre igualdad. Es muy sublime, se percibe poquito, pero va a dar grandes frutos. Yo no sé qué opines tú, si me quieres corregir, pero yo lo veo lo veo positivamente. Yo también lo veo así, fíjate. Y lo veo así, por ejemplo, en este sentido que tienen los nuevos feminismos, las morritas, las chavitas, ¿Las viste en la marcha? jovencitas. Fíjate que sí son, Yo vi puras chavas, sí, yo me sí, sentía como sí. la señora de las señoras más Qué grandes de la cosa, marcha. ¿no? Nayeli, muchísimas gracias por estar aquí. Yo tengo más o menos en México 20 años y siempre has sido para mí tú un referente y tuve que esperarte 20 años para poder atreverme a invitarte para que estés con nosotros en la bodega, que es un sitio de encuentro, un sitio donde guardas cosas, donde puedes descubrir cosas y puedes verlas. Muy agradecida de que nos des un pedacito de tu tiempo, sé que estás muy ocupada y quisiera empezar por el principio de todos. ¿Quién eres? ¿Dónde creciste? ¿Dónde viviste? ¿Dónde naciste? Ay, mira, de entrada agradecerte, no me digas eso. Y no te hubieras quedado tanto tiempo, ¿eh? Hubieras podido hacerlo antes. Y me imagino que por lo que estás haciendo referencia, pues básicamente me conoces por la agenda de niñez, que es donde pues empecé a trabajar en la agenda de derechos. Y me acaban de traer aquí un café, porque estamos aquí en la ¡Qué rico! comisión. Tómatelo. No, pero que te traigan a ti también Me ahorita. trajeron Te antes, trajeron, claro, ok. claro, claro, No, claro. acá, para que vean que estamos En las, cómodamente sentados en la estamos plática, cómodas, felices y ¿no? en las bodegas siempre hay un cafecito. Totalmente. Así que muchas Oye, gracias. no, pues nací en la Ciudad de México, Naciste acá. eh, Es que pero además soy tercera generación como me hablaste de tu nombre en zapoteco, Zapoteco. esa era mi curiosidad. Mi abuelo era bueno, mis abuelos eran tenía un abuelo del Istmo de Tehuantepec, que es el que hablaba zapoteco. Mi otro abuelo, el paterno, era de la zona de los valles de Oaxaca. Mi abuela materna era de los Altos de Jalisco. Mi abuela paterna era de los Altos de Jalisco y mi abuela materna del Estado de México. Eso. Entonces, variadito, mis papás, los dos nacieron en la Ciudad de México, entonces por lo tanto sí soy muy chilanga, porque pues ya era yo ya segunda generación de chilangos cuando nací. Crecí, bueno, mi papá fue el primero de su familia que estudió una licenciatura, ¿no? Mi mamá no, mi mamá venía de una familia igual, mi abuelito era de Oaxaca, del Istmo, y estudió en en las escuelas de estas de verano que hacían maestros a principios del siglo XX en Imagínate. México, y acabó llegando a México jovencito, conoció a mi abuela en la normal, que ella era maestra, todos estudiaron primero, todos ellos estudiaron primero el magisterio. Mis papás también, vengo de familia de normalistas. O sea, que vienen de su huesito, Sí, de hueso de hueso colorado. colorado en la docencia y en ¿Y la... dónde te formaste, Nayeli? Aquí en la ciudad, te digo, nací en la ciudad, en una zona, crecí en dos colonias urbano-populares muy aguerridas, una en la colonia Aztecas, que está en la actual alcaldía Venustiano Carranza, donde está el Archivo General de la Nación, bueno, a una cuadra que en ese entonces era Lecumberri. Imagínate. Ahí a una cuadra vivía mi abuelita paterna y ahí creció mi papá. O sea, Las Tecas es la colonia que está juntito a, a la Morelos y a toda esta zona intensa. ¿Y de ahí te fuiste Y a cuál? después al exhipódromo de Peralvillo, que era donde En la vivían mis Cuauhtémoc. abuelos, exacto, en Sí. la orillita junto a Tlatelolco. Después, ya finales de secundaria, nos cambiamos aquí a una cuadra de Ciudad Universitaria, aquí a Copilco.
Y ya estudié en la prepa 6 y luego inicié estudios en la Facultad de Medicina, En la UNAM. en la UNAM, ¿Tú todo. estudiaste medicina Sí, ¿tú crees? y terminaste? Terminé, no me recibí, terminé, pero terminé. ¿Pero en qué momento ¿En decides qué y dices, momento? no, no me voy a recibir? Porque lo que pasa es que ya en esa época, a ver, primero estudié medicina por descarte. Alguien decía allí, porque estudiaste medicina. Bueno, yo venía de una De tradición, sanadores, me imagino ¿no?, de yo. izquierda de toda la vida. O sea, mi papá fue líder magisterial en el movimiento del 68, o sea, con una formación social muy fuerte, Y muy dijeron, ella va a fuerte. estudiar ciencia Y entonces política. cuando entré a la prepa, pues naturalmente, pues estaba yo tengo un hermano que es un año mayor que yo y comité de lucha de prepa 6, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente era, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Entonces yo me acuerdo que empecé a revisar, para esto yo ya había tenido mi primera inclusión así comunitaria, porque había estado a los 16 años, estuve en la Sierra Chiapaneca, Uf, o sea, ahí empecé, es una formación muy completísima. completa, y entonces regresé y me acuerdo que me empecé a decir, ¿y qué vas a estudiar? Y yo, pues algo que sirva, Voy a fíjate. sanar, Sí, voy a algo que sanar sirva. gente. Yo decía, algo que sirva. Y entonces empecé a decir, no, porque todos mis amigos, que sociología, que filosofía, todo el mundo iba por ahí. Y yo decía, no, no, no. Entonces, a ver, no, ingeniero no, porque no, no me gusta la ingeniería. Arquitectura no. Y así, no, no, o sea, cualquier cosa práctica, ¿no? Y llegué a las ciencias médicas y dije, bueno, ok, pues medicina, porque pues eso, si estudio medicina, puedo irme a la sierra, trabajar y apoyar a la gente, y llegué a medicina por descarte. Y ¿qué te puedo decir? Al año y medio que estaba estudiando, dije, es que yo no sirvo para esto, no soy buena, porque me involucraba mucho. O sea, yo me acuerdo Sentimentalmente perfecto, dices, mis primeras preclínicas las hice aquí en el 20 de noviembre. Y llegaba, y me acuerdo todavía de un muchacho, pues yo tenía 18, 19 años, él tendría 16, y tenía diagnosticado, me acuerdo, un cáncer terrible en la columna vertebral y se iba a morir. Y yo me pasaba las tardes con y él. regresé, sí, y metiéndole gancitos, ¿no? De contrabando, ¿no? Y decía, es que no, yo no, o sea, esta distancia que luego o te decían que tenías que crear para hacerlo bien, pues como que a mí no se me daba. Entonces, no era que, por ejemplo, no es que yo te puedo soportar la sangre, esas cosas, no fue por eso que yo decía no sirvo, sino porque decía no, está cañón, Esto no ¿no? es lo mío. Esto no es lo mío. Y Yo creo que en ese momento lo reflexioné mucho. Cuando después lo pensé, 20 años después, decía, bueno, pude haberla dejado en ese momento. Pero pues a esa edad, a los 19 años, 20 años, y además habiendo sido así como teniendo las expectativas, ¿no? Siempre cruzas por las expectativas de los adultos que te rodean. por Yo decía, supuesto, ¿cómo voy a decir que no voy a acabar algo, no? claro. ¿Cómo? ¿No? Y no pude. Y me quedé. Me vinculé más que a la clínica a cuestiones de investigación. Y después rápidamente, un año antes de terminar la carrera, estaba yo en el Centro de Investigación y Servicios Educativos de la UNAM, que era así como el CICE, que fue así el creador y el receptor de todas las izquierdas del exilio, ¿no? Grupos operativos, los argentinos, los chilenos, todo el Sociedad mundo estaba, civil. sociedad civil, y empecé a meterme, a clavarme en eso, revisando mucho la currícula médica, ¿no? En ese entonces, todos mis trabajos eran sobre eso, o sea, estaba como todavía muy ligada a la medicina aún, en esa lógica de investigación, no de clínica, y me seguí por ahí. Y entonces los primeros trabajos que me los ofrecieron por ahí, por el ámbito educativo. Maravilloso. Sí, y eso me permitió independizarme, irme a vivir sola, todo este tipo de cosas, y pues me quedé ya sobre la línea social. Si tú me lo preguntas, y ya por eso ya luego no me recibí, porque para recibirte de medicina tenías que hacer el examen. Y yo decía, es que yo no quiero hacer un examen de una cosa que no voy a ejercer, ¿no? Pero es Y entonces impactante. no hice el examen y hice la especialización en el CIS. O sea, yo llego a derechos humanos
básicamente con la lógica de conciencia social, no de derechos. En ese entonces todavía, acuérdate que al principio, sobre todo bueno, en México, la agenda de derechos humanos no estaba en la agenda de la izquierda y tampoco estaba en la agenda de quienes pues tratábamos de hacer trabajo comunitario y de base y territorial, ¿no? Eh, la agenda, por ejemplo, de la familia, ¿no? Sino era lo comunitario, era todo lo demás. Y en la parte de derechos humanos, en México, empieza a crecer no a partir de los DESCAS o esa agenda, o de lo social, lo fuerte, son las organizaciones que básicamente tienen como agenda la agenda de derechos civiles y Sí. políticos, ¿no? Era la democratización en el país, era toda esa parte como de ese bloque de derechos, y pues yo me dedicaba a la agenda social, entonces pues nuestra narrativa y nuestro enfoque pues era diferente. Además, bueno, me tocó ser una generación, yo nací en el 60, ¿no? Pero todavía digo, yo crecí en una generación donde había paradigmas muy claros entre qué era la izquierda o en ese entonces qué se entendía como ser de izquierda y qué se entendía como no ser de izquierda, ¿no? O sea, no. Entonces, Que ahora ha perdido yo todo ese equilibrio de cómo se analiza, ¿no? Derecha, izquierda y totalmente, ¿no? todo. Sí, de lo que pensaba. Sí, pues bueno, me toca pues todos los cambios en la geopolítica igual y también te digo, como en el paradigma de para dónde. Y creo que para mí los derechos, si de la lógica del cuerpo teórico y de perspectiva de los derechos humanos, pues empieza como a cobrar sentido en, pues, casi finales de los 90, ¿no? Antes no te lo planteabas así, ¿no? Que también Ah, tuvo mucho que ver como el derecho, lo comunitario, y luego se mete o trata de intervenir el Estado. ¿Cómo llegas a la comisión después de este resumen tan precioso sobre tu vida y cómo has trabajado yo toda la venía, vida? bueno, empecé a trabajar a ver, yo trabajé en el gobierno, trabajé en el colegio de bachilleres, trabajé ligada a la Secretaría de Educación, en todo lo que fue la formación de la Secretaría de Desarrollo Social, en el Programa Nacional de Solidaridad, en la parte de trabajo comunitario y de participación ciudadana. Y en el 2000 salgo de la administración, decido ya no trabajar en el gobierno. Básicamente era una decisión más Perso- que ideología, era personal. Acababa yo de tener a mi única hija, ¿no? Y ya decía, no. Siempre pensé y empecé a decir, no. Los niños y los hijos crecen con uno, sin uno o a pesar de uno, ¿no? Generalmente a Y pesar de uno. a pesar de uno. Sí, Entonces, pero la que me lo pierdo soy yo. Eso fue lo que pensé. así Dije, es. la que se está perdiendo, pues no ver a mi hija, pues era yo. Y entonces, pues dejé la vorágine de la administración pública para dedicarme a ella. Entonces ya yo voy a hablar, y fundé mi organización, que es RIRIC Intervención Social, Claro. este, decidiendo también poco a poco a qué agenda me iba a dedicar. Y me acuerdo que ilusamente, de repente me topé el primer colectivo con el que me topé, porque empecé a buscar colectivos. Yo había trabajado la agenda de género, había trabajado la agenda en ese entonces no se llamaba desarrollo sostenible, se llamaba pues, medio ambiente y ya. Había hecho cosas ya de trabajo a nivel comunitario, tanto a nivel con mujeres rurales como con cuestiones de medio ambiente. Y yo decía, no, pero no me quiero ir por ahí. Y de repente me topé con la que se estaba formando, que era la Red por los Derechos de la Infancia en México. Claro. Y yo decía, es que me tengo que ligar con otros. O sea, siempre he pensado que los trabajos, que este trabajo, que nada en la vida va sin el otro. Pero que además este trabajo es imposible hacerlo en solitario. Que Imposible. tienes que aliarte y que tienes que ver gente y tienes que hacer redes y tienes que articular. Y entonces me acerqué a la red, se estaba formando, me invitaron y yo pues, llegué a una de las primeras reuniones fundacionales de la red. Y yo ilusamente dije, ay, sí, sí, infancia.
No hay nada como eso, qué bonito, una agenda tranquila, donde, ¿no? Siento que Donde, te volvió a pasar con sí, lo de medicina. Dijiste, exacto. no, esto es mi vocación, me voy a dedicar a los niños, debe ser un tema muy sencillo, No, yo tengo el alma sencillísimo, para esto. para el alma, ¿no? Y no, bueno, entonces me meto a través de eso y pues no. O sea, la primera gran lección fue que pues eso era totalmente estereotipado y no tenía nada que ver con la realidad. La agenda de infancia es una agenda compleja, Muy compleja. importante y además con muchos retos, todavía hoy muy invisibilizada, ¿no? Con un grupo, sí, con un grupo que requiere de muchísimo acompañamiento, ¿no? Y que cualquier agenda, cualquiera, lastimosamente así es, cualquier agenda que ves en el mundo adulto, la vas a ver en el mundo de niñas y niños y adolescentes, en el mundo, en este país Por igual, supuesto, va ¿no? junto con pegadito, como decimos Pero allá, junto igual. Y entonces, pues sí, ¿verdad? Esta visión romántica de, de la vamos, de la niñez. niñez, pues se me rompió a los 6 meses, ya estaba yo fuera Y me en otro imagino que se tono. te rompió el corazón también. Totalmente, ¿no? Y empecé a trabajar la agenda de infancia y la verdad que mucho con este grupo de organizaciones, compañeros y gente con la que sigo trabajando todavía a la fecha, ¿no? Y con la que me une pues muchísimo, muchísimo recorrido en el aprendizaje. Yo creo que no nada más específicamente de la agenda de derechos de infancia, sino un proceso que yo creo que es importante y es los finales de los 90 y toda la primera década del 2000, ¿no? Donde se fortalece la agenda de derechos en México. Yo desconozco el protocolo acá en México, yo no conozco la terminología ni las formalidades de lo que ustedes hacen, pero a mí me gustaría saber cómo hacen ustedes para comunicarle a las mujeres o para asistir a las mujeres en este tipo de servicio al que ustedes se dedican, que es defender los derechos de cada una de ellas. O sea, ¿cómo han hecho con la comunicación social? ¿Cómo han hecho desde el Estado, que interfiere también con otros discursos, para poder hacerle saber a la gente que cuentan con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? Fíjate que aquí en la comisión hemos intentado acercarnos de diferentes maneras. Tenemos como dos líneas de trabajo, digamos, dos rutas. La primera es la ruta de la defensa, ¿no? Ujú. Y en esos términos hay una perspectiva, o se intenta establecer una perspectiva de género en las atenciones, en cómo las abordas, en cómo las recibes, en cómo formas a la gente de la comisión para que lo haga desde estas lógicas, que investigue con contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en la otra parte está la parte de la parte cultural, es cómo te acercas desde las lógicas desde la parte educativa, con talleres, cursos y lo que sea que esté a la mano para poder cambiar una perspectiva que es básicamente una perspectiva cultural, ¿no? Por eso te lo pregunté y por ¿No? eso empecé por ahí, como que hice un clic con esa referencia, porque me parece que para ustedes una de las cosas más costosas es que la gente sepa que ustedes están ahí y que ustedes pueden atender Sí, desde los temas principales, que es infancia, que me parece fundamental, todas las violencias, migrantes, que me sí. parece que son temas esenciales. ¿Cómo se enteran ellos a través de toda esta comunicación social y de las cosas? A ver, cambiamos de entrada, nos fuimos a territorio. Yo creo que eso Cambiaste es el paradigma, vámonos totalmente, al territorio, totalmente, vámonos a hablar con la gente, totalmente. vamos a tomar café con ellos, Así es. Entonces, la ¿Y cercanía y cómo la hiciste ese proximidad, trabajo? pues de entrada poniendo gente en el territorio. O sea, la comisión pues tú ves, está muy céntrica, Sí, sí. tenemos una estación de metro que lleva nuestro nombre aquí afuerita, pero pues eso de céntrica es muy relativo en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? O sea, si tú estás en Milpalta, pues vas a hacer 2 horas, eso es céntrico, que la comisión esté céntrica, haces 2 horas para llegar aquí, ¿no? Entonces, lo primero era acercarse a la gente. Entonces, tenemos oficinas en cada alcaldía, Maravilloso. ¿no? Con un pequeño equipo que este año va a crecer, pero
pues nuestro equipo era por lo menos 4 personas que permitieran hacer el enlace. No quiere decir que 4 personas trabajen en cada alcaldía. Quiere decir que esas 4 personas están permanentemente y que tú tienes entonces una comisión que poco a poco ha ido cambiando sus lógicas de atención, ¿no? Esa era lo que yo quería Entonces, a lo claro, que quería tenemos llegar. más de la mitad de nuestros servicios no los damos desde las áreas centrales, lo estamos dando en las alcaldías, Maravilloso. ¿no? Entonces, ese es un proceso de acercamiento importante. Y fíjate que cuando recién entré aquí en noviembre del 17, yo me acuerdo que la gente todavía hay sectores de la población, que plantean que si las comisiones para lo único que servíamos era para defender delincuentes, ¿no? No, sí, bueno. Pero fíjate que yo cada vez lo oigo menos, o sea, Yo como que cada vez lo oigo menos como que es una infancia es destino. perspectiva, exacto, ¿Te es acuerdas? una perspectiva que ha ido cambiando. Y a mí cuando me decían, ¿y qué vas a hacer para hacer eso? Y yo les decía, pues miren, más que la gente va a entender que servimos para otra cosa cuando sirvamos para otra cosa, ¿no? Es decir, cuando sepan que es su derecho tener acceso al agua, cuando sepan que es su derecho poder tener sus drenajes funcionando, cuando sepan que es su derecho tener un buen gobierno, ¿no? Que la buena administración es un derecho y que además en esta ciudad está consagrada en nuestra Constitución, ¿no? Sí. Entonces, y eso solamente se hace, pues no teniendo anuncios masivos, porque ni dinero teníamos y nunca hemos tenido dinero para eso, ¿no? Pues sino estando presentes con las personas, ¿no? Y eso, nada más déjame presumirte, porque eso es importantísimo. Presume lo que quieras. Nosotros en el último corte que tenemos es en el 2024 dimos 50,000 servicios. Ahora, ¿Qué ahí engloba te eso? va. Engloba desde que vengas y pongas una queja porque sientes que te están violando tus derechos, no te están atendiendo, hasta que vengas y pidas que te atiendan porque no te está llegando el agua, porque la pipa te está cobrando de más, porque fuiste maltratada por un servidor público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos, ¿no? Que pueden ser producto de una gestión o producto de cualquier cosa, eso es nada más 50,000 servicios. ¿No? Imagínate, porque la gente usaba eso o sea, eso se llamaba atención ciudadana. Exacto. En los lugares políticos y en los Pero cada persona, en cada alcaldía. en el último censo, digamos, en términos duros, los datos que se tienen para ver qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo los organismos públicos de derechos humanos en el país, están en un censo que saca INEGI todos los años, ¿no? Y en el último, nuestra capacidad de servicio de la ciudad aporta 1/4 parte de los servicios de todo el país. Imagínate. O sea, nosotros territorialmente aportamos más servicios, o sea, la 1/4 parte de los servicios de todo el país, incluyendo la Comisión Nacional. No nada más las comisiones de todos los estados, sino incluyendo la Comisión. Y dime una cosa, yo me imagino, ¿no?, que hicieron estudios sobre eso. ¿Cuál es la mayor demanda? A través de, o sea, ¿de qué se enteraron ustedes en territorio, en todas las alcaldías de Ciudad de México? Servicios urbanos. Sí. Servicios urbanos es la mayor demanda. Es la primera. La siguiente de mayor demanda tiene que ver con seguridad. Claro. ¿No? Eso es lo que te puedo decir. Ahí podemos poner transversalmente todas las violencias, todo lo que pasa. Y la tercera, ya en más global, lo que encuentras aquí tiene que ver con seguridad jurídica, tiene que ver con integridad física y tiene que ver con salud. Y aquí tenemos un problema hoy en la ciudad como comisión, y es que este punto de salud, que era la fuente de nuestra tercera, digamos, emergencia, digamos, de lo que tenían que atender. De tanto de solicitud de servicios como también de queja, pues ya no la tenemos. No la tenemos porque el año pasado se federalizó la salud. Es la única ruta. Claro, sí, totalmente. A ver, es no es la única ruta en todos los aspectos, pero sí es la ruta principal, naturalmente, en derechos humanos. Digo, desde un sentido solamente humano, lógico, común, o sea, de lógica común,
la justicia restaurativa es lo que a mí más me llama la atención, pero por supuesto tú No, eres y la experta. no, es el camino desde diferentes lógicas, tanto desde lo no jurisdiccional, como puede ser todo lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, como en lo jurisdiccional. El problema es que vamos contracorriente. Hoy cada vez más se piensa que lo que debe dominar, o por lo menos esos son los mensajes que se dan, Es la aplicación de la es justicia. lo punitivista. Es Claro, decir, la es prisión el castigo. preventiva. Exacto, es el castigo como parte fundamental para poder, digamos, limitar los abusos y limitar cualquier transgresión. Y nosotros pensamos que no. Por eso es que fíjate tú, todos estos mecanismos, vámonos a territorio, saquemos los censos, trabajemos con la sociedad civil, seamos comunidad, seamos desde mi punto de vista muy humanos, ¿no? Muy humanos, muy cercanos. ¿Cómo pega eso o cómo se equilibra eso con la prisión preventiva? Es que no se equilibra. No tiene nada que ver, no se No. equilibra. Y yo sé que no es No. un tema propio de la comisión, bueno, me parecería que sí lo fuera, pero ¿qué puede pasar? ¿Cómo ves tú qué puede pasar con eso de la prisión preventiva? Mira, yo creo Además que, de desorganizarse eso del sistema, todos los protocolos y toda la burocracia va a ser multiplicada a por ver, 1000. yo creo que necesitamos seguir discutiendo sobre eso, ¿no? O sea, creo que no podemos decir, bueno, ya está ahí y pues está normándose sobre esa lógica. Tenemos que seguir discutiendo sobre eso porque y necesitaríamos a partir de eso seriamente de cualquiera de las posiciones estar haciendo verdaderamente evaluaciones que nos estén arrojando qué tanto funciona o no funciona, ¿no? A ver, más allá de que si está establecido o no, más allá de que está, digamos, documentado, que lo que pasa con ese tipo de acercamiento es que no disminuye las desigualdades, sino las incrementa, porque generalmente lo que vas a tener ahí es un ejercicio de la justicia que va a desamparar cada vez más a pues, quienes están desamparados a ese tipo de mecanismos, quienes no pueden tener acceso a un abogado, quienes no pueden tener acceso a otras herramientas diferentes porque su mismo proceso, su misma situación no se los permite. Entonces, creo que, y además abres la puerta a abusos, ¿no? A que no tengas control sobre las decisiones del poder. Entonces, creo que de entrada tendríamos que mirar al mundo. A ver, en el mundo, la prisión preventiva oficiosa está sumamente limitada en casi todos los países. Es decir, estás hablando de que en América Latina solamente México tiene ese tipo de normatividad tan abierta, incorporación de tanto catálogo de delitos, ¿no? La prisión preventiva oficiosa. ¿Qué otro país tienes ahí, pero lo tienes como, digamos, lo tienes igual? Han estado avanzando en esa lógica. Pues está El Salvador, está Nicaragua y está Venezuela. Imagínate. Entonces, esos 3 países, pero fíjate, están sobre un régimen de excepción. Así Ojo, es, así es. Ojo. Entonces, estás hablando de que pues, veamos qué está pasando en todos lados, que eso no está, es decir, hay un mensaje. En el caso de Europa, países como Alemania y Francia, la tienen categorizada, pero la tienen súper restringida y limitada y muy controlada, que permita exactamente que estos efectos sobre las personas sean minimizados y que verdaderamente esté justificada, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que empezar a ver por ahí, evaluarlo, ¿no? Y como siempre pensar que todo este tipo de decisiones son, yo le llamo, hay que ver que hay decisiones que son fatalistas y hay decisiones que son reversibles. O sea, estas decisiones son reversibles y tendríamos que
ver la posibilidad de seguir discutiendo, seguir evaluando seriamente cómo se aplica, hacia quiénes se está aplicando y cuáles son los resultados que está teniendo verdaderamente para decir que fue una decisión correcta, ¿no? Que estás mejorando el Que sistema. estás mejorando el sistema. Por Mira, ejemplo, el hacinamiento, pero lo tiene que más mucho me que ver con preocupa, lo que empezamos a hablar. hablar ahorita en la relación de qué perspectiva tienes, una perspectiva punitivista o una perspectiva de restauración, restaurativa. ¿Cómo haces con lo político? ¿Cómo haces cómo haces para trabajar ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que a todas luces también es algo político, digamos, en nombramiento y en todas las formalidades o por la parte burocrática que tú lo quieres ver? ¿Cómo has hecho tú para tener esas dos cosas en la cabeza y llevar todo a lo humano? Porque estábamos hablando de la reforma judicial y del punitivismo, etcétera, que me decías, es que parece que esto es algo político. Entonces, a mí me parece como magia el trabajo que tú has hecho, porque ¿cómo haces para equilibrar esas dos cosas? Sí, cuando hacía referencia en ese contexto de lo político, estaba hablando de lo político en términos de partidistas y de agenda de los Exactamente, políticos, por supuesto. no de la política. A ver, yo sí hay que hacer una diferencia. Y fíjate que en el español tenemos que hacer la diferencia porque nos referimos a lo mismo siempre en términos de, cuando decimos político, generalmente estamos refiriendo a lo mismo. En inglés hay una diferencia entre policies and politics, ¿no? Exactamente. Y creo que aquí esa es la diferencia que tendríamos que estar haciendo. Para mí, no hay, ni siquiera aquí, como presidenta de la comisión, siempre todo es político. Todo es político. Pero no es desde el ejercicio de la política tradicional. O sea, no es el origen. No, es que es diferente. Ni Es es el diferente, argumento. exactamente, es diferente. O sea, y yo siempre en lo personal, para describírmelo a mí misma, yo siempre digo, a ver, yo hago política, no soy política, que eso es diferente, No está tu ¿no? respuesta. O sea, ¿y por qué hago política? La haría aunque no estuviera en la comisión. Se hace política desde muchos espacios, pero más aquí porque tengo una obligación reforzada, porque las comisiones somos parte del Estado mexicano. Mira. Y eso no se debe olvidar. No somos gobierno, pero somos parte del Estado mexicano. Es un Y por lo tanto símbolo, tenemos una responsabilidad reforzada, por supuesto. ¿no? En qué posiciones tomamos, cómo las transitamos y qué es lo mejor para las personas, ¿no? Entonces creo que la clave de todo esto es no perder esa ruta, ¿no? Básicamente es qué le sirve a la gente desde donde estás con la responsabilidad que tienes, ¿no? Y yo digo que para mí en el trabajo de la comisión lo que le sirve a la gente es que puedas trabajar para ella, con lo que eso signifique. O sea, que tus decisiones siempre tengan claro que son ellos los que son tu parámetro de cuándo te sientas a trabajar con el gobierno, cuando cuando señalas que las cosas están mal o consideras que desde un marco de estándares están mal, ¿no? Cuando caminas y das como los diferentes pasos para ir caminando, ¿no? Desde que esta parte tradicional de las autonomías pensadas en la lógica de que eres el contrapeso, creo que hoy por hoy tienen que estar a discusión. Es decir, no eres el contrapeso. Los contrapesos los dan, se dan en otros sentidos y los dan las personas, no un organismo autónomo. Un organismo autónomo lo que da y lo que te tiene que plantear son las lógicas de cómo articulas y cómo medias y cómo eres un factor para que las cosas se cumplan, para que no se violen los derechos humanos, para que avances en su progresividad. Esa es otra, ¿no? Porque si no entiendes que los derechos humanos son progresivos, es decir, que no se dan de un
si el que tienen ese sentido, también tienes que entender que pues muchas veces son paso a paso, a paso, a paso. Eso es lo que te da por ahí. Y todo eso va a caminar hacia qué, a que progresivamente vayamos transformando culturalmente algo que tiene muchísimos retos, como puede ser cómo nos vemos como mujeres y cómo nos vemos como hombres, cómo nos Bueno, es que eso nos da relacionamos, para un programa entero que a mí me hubiera ¿no? gustado tener todo el tiempo posible para eso, pero me llama mucho la atención porque qué impresionante lo que pasa en las fiscalías con el tema de género, los estereotipos y cómo tratan a la víctima. Eso me parece un tema urgente, que es federal, tiene que ver con muchas cosas, porque lo que yo creo que nosotros necesitamos es capacitación humana, de lógica elemental, de sentido común. O sea, yo no me explico cómo pueden pasar estas cosas en las Sí, fiscalías. yo creo que ahí tendríamos que ir como en la lógica de varias cosas. Uno, a ver, toda la agenda de derechos humanos sí tiene que ver con procesos que te ayuden a regular, a proteger, a controlar, pero también tiene que ver con un cambio cultural que nos toca a todos, Por ¿no? supuesto. Desde lógicas, como tú lo decías, hay cosas que todavía son invisibles, que son permisibles y ahí quedan, ¿no? Pero en el caso de los servidores públicos tiene que ver con otra cosa adicional y es, pues yo soy muy comprensiva ante que, que la sociedad, sí, que, por ejemplo, que en la agenda de género, sí, pues sí, tenemos siglos. Si apenas, sí, a ver, mi abuela cuando nació, pues no votaba, su mamá no votó. Ella votó siendo adulta. Mi abuela, o sea, nada, ¿no? O sea, la conocí, no estoy hablando de mis ancestras, Así de mi es. abuela. ¿No? Entonces, es reciente, o sea, la Es muy agenda de mujeres reciente. es muy reciente y naturalmente requiere de mucha transformación cultural. Pero, ¿qué crees? La hay. Así como comprensiva que soy en eso y digo procesos y lo que sea, no, soy bastante radical cuando estoy hablando del servicio público. Porque hoy tenemos una obligación. Es una obligación constitucional y es que es perspectiva de derechos. Y Tú- entonces la perspectiva de géneros forma parte de la perspectiva de derechos. Y si te cuesta tanto trabajo romper tus estereotipos, pues vete a vender algo, no sé, relojes. No puedes ser servidor público, y mucho menos atendiendo víctimas. Esta es la Entonces, parte. ¿te transformas o te transformas? Y ahí la lógica, no nada más entonces capacitación, también tienes que tener mecanismos que permitan que eso no pues, se permita, que haya castigo, que haya formación pero real y que se aplique y que en ese sentido pues tendríamos que estar transformándolo de manera un poco más rápida. O sea, lo primero que tiene que transformarse en esas lógicas es la visión de quienes somos servidores públicos. Nosotros no tenemos Absolutamente. pretexto. No tienen ¿No? pretexto. No tenemos O sea, pretexto, yo como ciudadana, ¿no? que estoy pendiente de No, esos temas todo el digo, tiempo, me no, parece que ¿estás de ustedes acuerdo? no tienen Entonces, justificación no, para y en estas equivocarse. lógicas que tienen mucho que ver, ¿no? Yo digo, a ver, sí, empecemos por romper desde niñas y desde la formación y desde nuestras casas y desde quien conocemos y con nuestras hijas y con nuestros hijos, esta visión del amor romántico de entrada, ¿no? Que debemos de, o sea, atacarlo ya, ¿no? ¿No? Sí, pero cuesta trabajo, ¿no? Y además ahí pues se intercalan, ¿no? No nada más cultura, se intercala cómo nos enseñaron a que eso Como es es en tu lo bueno, bonito, casa. oye, es lo bueno y lo mejor, ¿no? Entonces, pero bueno, a eso les das tiempo, ahora sí que le miras la cocción, lo otro, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa, yo creo que en ese sentido que estás diciendo que me llama mucho la atención, porque yo siempre digo, es la casita con el perrito, las ventanitas y las flores, y papá, mamá y los 4 hijitos que son todos muy felices. Sale muy linda la foto hollywoodense, pero a mí me llama mucho la atención porque a través de mis hijos es de donde yo más aprendo, y es que son dos hombres. Entonces uno tiene como una carga de responsabilidad ahí que dices, ay Dios mío, no vaya a salir esto mal, porque podemos hablar muchas cosas, pero venimos de unas casas y de unas crianzas. Yo me acuerdo que yo decía, en México son más machistas que en Venezuela, y acabo de ir con otra edad y dije, no somos iguales.
O sea, nos criaron igualito a todos. Pero para no hacerte el chisme largo, porque yo hablo hasta por los codos, y te No, bueno, interrumpí. pero además déjame, te voy a dejar tarea. No, es que ahora que está tan de moda Corea del Sur, en términos de literatura, y es que terrible lo que retratan las excelentes escritoras coreanas, incluyendo la premio Nobel. Terrible. El machismo en Corea del Sur está... No, es que yo acabo de darme cuenta, te digo, tuve terrible. que recapacitar y dejar de... Porque uno cuando va a un país a vivir, que yo tengo 22 años acá, pues se te hace muy fácil hablar mal del país al que vas. Entonces dices, acá son más machistas, pero cuando fui me di cuenta de unas cosas terribles también que llevamos así incrustados en el alma, que no nos damos cuenta. Pero para hacértelo corto, la buena noticia es que me parece... veo a las niñas, veo a las compañeras de mis hijos, a sus novias, a sus parejas, y sí hay un enorme avance en la forma en cómo ellas entienden sobre igualdad. Es muy sublime, se percibe poquito, pero va a dar grandes frutos. Yo no sé qué opines tú, si me quieres corregir, pero yo lo veo lo veo positivamente. Yo también lo veo así, fíjate. Y lo veo así, por ejemplo, en este sentido que tienen los nuevos feminismos, las morritas, las chavitas, ¿Has visto la jovencitas. marcha? Fíjate que sí son... Yo vi puras chavas, yo me sentía como la señora de las señoras más grande de la marcha, ¿no? De 13, de 11. Sí. Tú a los 13 años seguramente sí, por la formación de izquierda que tú ya tenías. Sí, pero no. Pero yo no fui a una marcha. Yo no sabía diferente. lo del voto en América Latina. Yo no estaba informada a los 12 años sobre eso. Entonces, si no reconocemos ese avance y si solo vemos lo malo... No, y además te voy a decir una cosa. Este sentido que tienen de relacionarse entre ellas, que sí, la verdad, es diferente a nuestras generaciones. Y mira, tú estás más joven, pero a la mía, no manches. O sea, sí hay un cambio, ahí va, también. O sea, pero opino como tú. O sea, yo sí creo que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, totalmente, y que vamos a transformar de una manera y que a veces importantísima. Yo creo que a veces amanecemos con mucha mala nota y decimos, es que no estamos caminando, esto va muy mal, seguimos en lo mismo, pero yo creo que hay que ver más allá. Nos castigamos demasiado, ¿sabes? Hay que ver Yo sí mucho siento más que allá. siempre siento que las mujeres nos exigimos demasiado, como digo, y es que además llegamos cada vez más y dices, no, es que las mujeres no saben trabajar juntas. Y yo digo, los hombres se matan entre ellos, se han matado toda la humanidad, entonces nosotras no somos de lo peor. No, no somos de lo peor, somos igual. Digamos, aprendiendo, construyendo y muchas veces imitando cosas que no tenemos que imitar y luego reconstruyéndolas de manera diferente. Fíjate que lo que creo que más me ha costado es luchar con estas lógicas de los políticos. ¿No? Fíjate, no la política, los políticos. Ya me lo explicaste, ¿no? y me hiciste entender políticos, muy bien. La política es una cosa y los políticos sí, son creo otra. que es así, porque es como ahí te enfrentas al poder. O sea, pero además al poder desde lo más amplio, así más fuerte, hasta el poder como muy, muy en la lógica de Foucault. O sea, el poder se refleja también en los micropoderes. Por supuesto. Y yo creo que eso es como, son como porque no hay racionalidad, ¿no? Y no hay tampoco compromiso, ¿no? Creo yo, ¿no? Generalmente son agendas muy individualistas y pues muy centradas en una persona, en lo que tú quieres. Entonces creo que eso es como que lo más difícil. Por lo demás, la verdad es que, mira, no puedes dedicarte a los derechos humanos si no eres una persona básicamente que no pierda la esperanza, porque eso es los derechos humanos. Es una construcción y un camino a la esperanza. Entonces tienes que seguirle. Entonces, últimamente en meses recientes me decían en algún momento, dice Foucault mismo, para seguir hablando, dice que el ser negativo viene, o sea, tener una visión negativa viene de la racionalidad, ¿no? Y yo creo que todos tenemos muchos elementos para mirar un mundo en problemas, ¿no? Y quizá un futuro muchas veces no muy luminoso.
¿no? Pero cuando se trata de lo positivo y la esperanza, lo ves con la voluntad, Así ¿no? es. Y entonces yo creo que aquí lo que no tendríamos que estar perdiendo es la voluntad, ¿no? Y eso es lo que trato de no perder. Nayeli, que quiere decir te quiero, que yo no sabía. No tengo cómo agradecerte este pedacito de tiempo que me das. Quisiera que continuara, quisiera una segunda parte y Pero finalizo, cuando quieras. pregunta. Es que hablas delicioso. ¿Pareces venezolana o qué? Casi, casi. Que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Necesito hablar contigo luego porque está muy pendiente el programa de violencia entre pares, que me parece que arrojó resultados muy interesantes. Pero si nos puedes dar un adelantito antes de despedirnos, ¿qué encontraste ahí en ese diagnóstico, en ese estudio? Fíjate, lo primero que encontré es un proceso en donde no entendemos que los niños y las niñas y los adolescentes entienden perfectamente muchísimo más la ruta de cómo resolverlo, ¿no? Lo que están demandando es mayor presencia de los adultos en estas lógicas, ¿no? Y que los permitan igual ser fuente de mediación, igual son menos punitivistas, aunque cuando son punitivistas son radicalmente punitivistas, ¿no? Pero sí, yo creo que ellos marcan rutas más de conciliación que las rutas que marcamos los adultos, ¿no? Entonces creo que O sea que fue un lindo hallazgo, ¿no? sí, no, además están preocupados, ¿eh? Por O sea, supuesto. y consideran además que es una fuente de discriminación, que la discriminación es un elemento que empuja mucho a las violencias y que, pues, que básicamente lo que requieren es que no te voltees a ignorar qué está pasando y que lo trabajes de manera colectiva. La verdad es que el violencia entre pares el estudio nos plantean muchas rutas, sobre todo de resolución. Fíjate que Qué desde bonito. que pensamos en esa consulta, pensamos mucho no en que no queríamos saber, porque esos datos más o menos están, si había sido víctima o no victimario de la violencia, sino qué pensabas de ella y cómo pensabas que estaban actuando los adultos y cómo pensabas que podríamos solucionar el problema, ¿no? Entonces creo que tiene mucho de eso, Claro, ¿no? le cambiaste el símbolo, la semiótica al Exactamente, planteamiento. ¿no? Y a ver qué va a pasar, más bien te invito, te mando la información para que ahí la puedas ubicar igual en algún lado. Ahora que empezaron estamos en los foros para el programa, el Plan Nacional de Desarrollo. Que también tiene lo de cuidados, ¿no? Bueno, tiene lo de cuidados, están los foros de mujeres, están foros como las líneas, ¿no? Ajá. Y está una línea fuerte, además una transversal, donde hicieron foros especiales para jóvenes y todo. Y yo dije, bueno, ¿y dónde están los niños? Qué ¿No? maravilla, claro. ¿No? Y entonces estamos haciendo ahorita una consulta rápida, pero la estamos haciendo en toda la ciudad, ¿no? Con diferentes grupos de niños. Qué lindo. Nos vamos a ir como a 3 de los ejes, uno es género, otro es sustentabilidad, otro es seguridad, y con mucho gusto comparto contigo dentro de poco, porque esto tiene que ser rápido, cómo nos fue por ahí, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir insistiendo que a los niños hay que preguntarles y escucharlos. Nayeli, un gozo sabroso. No, Latino. Qué rico escucharte. Muchísimas gracias. Mi equipo y yo estamos muy agradecidos. Nos llevamos un montón de tarea, un montón de información y que siga, que siga sigas. esto. Yo creo que vas a seguir toda la vida en esto, me parece. Yo también lo creo. Tengo esa intuición. Aquí, terminamos aquí en la comisión para el 6 de noviembre, es mi último día en la comisión. Un año te falta, más o menos. Menos, 9 meses, pero oye, si en 9 meses creas un hijo, ¿por qué no vas a, qué es lo que no voy a hacer yo? Mucho. Además vendrán otras cosas. Sí, eso sí, te lo puedo asegurar, vamos a seguir en esto, pues de aquí a que nos convirtamos en polvo de estrellas. Bueno, espero que tarde. Confieso mi emoción por haberte visto. Ay, no, María, gracias por haber estado aquí. Y prometo que la próxima vez voy
Ay, sí. a tu Tienes que venir a la espacio. bodega. Totalmente Pero a la no, bodega. sí, ¿no? sí, no, nosotros No, vinimos. y mucha suerte, mucho éxito. Yo sé que tienes un gran trabajo que te gusta, que te apasiona. Amo. Y que siga con esto y que sea un muy buen año, mi querida Así María. será. Y quedamos pendientes la segunda. ¿Seguro? Seguro. Ah, bueno, porque yo soy de las que llamo, ellas lo saben, te voy a No, llamar y ahí llamar ya, y tú llamar y llamar. moléstalas. Ok, pues muchas gracias. Gracias, querida.